Julio, ¿qué es la pobreza para vos? ¿Qué entendés por pobreza? Y la pobreza yo creo que es un estado en el que justamente estamos en sociedad, ¿no? Y hay gente de diferentes escalafones sociales. Así que los más bajos, diríamos que serían los más pobres, los que tienen menos recursos económicos. Podría ser, digamos, una definición. Ok, entonces, en tu forma de ver las cosas, decime si entendí bien. Si no, por favor, corregime. En tu forma de ver las cosas, las personas que están abajo en cualquier tipo de sociedad son pobres. Pobreza económica estamos hablando. O Ok. sea, pobreza económica de pocos recursos, poco poder, digamos, de solvencia, más que nada. Así que prácticamente sería eso, supongo. Déjame ver si... ¿Cómo se haría? Porque pienso, si una sociedad fuera 10 veces más rica que la nuestra, Sí. completa, toda la sociedad fuera más 10 veces más rica, ¿cuál sería la parte de abajo? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Me entendés? ¿Son los últimos 15 son pobres? ¿Cómo es? Claro, digamos como que sería, por ejemplo, una escala tipo piramidal, por ejemplo, algo así, en el que los recursos son iguales como para todos, pero algunos no tienen acceso o tienen todo el acceso, depende. Por ejemplo, si todos tuvieran el mismo acceso a todos los recursos, no habría pobreza, ¿no? Supongo, porque en realidad la riqueza no es la aportación del dinero, sino la aportación de bienes, supongo. Entonces, si todos pueden llegar a los bienes, podría ser, pero en comparación, digamos, con diferentes tipos de sociedades, por ejemplo, que tengamos una sociedad eh, pobre, una sociedad más o menos rica, pongamos, y que los que tienen menos recursos de la sociedad rica serían, por ejemplo, los ricos de la sociedad pobre, algo así. Va, no sé si me... Claro, claro, claro. Entonces, como independientemente de qué tan rica sea la sociedad, a tu Claro, forma de ver las cosas, los ricos son los de arriba, los pobres son los de abajo, y hay una clase media en el medio. por lo menos en el mundo que estamos viviendo funciona así. Es esa mecánica, digamos. Ok, entonces las personas de abajo son los que no tienen acceso a recursos, son los que no tienen cosas. Y digamos, están abajo, no precisamente tendrían que estar abajo, pero abajo de la escala, digamos, de la escala de riqueza. No, justamente somos todos personas, somos todos iguales. Lo único que nos diferencia, digamos, en ese sentido, lo que es riqueza y la pobreza es el poder, digamos, económico, digamos, más que nada, ¿no? Ok, Así que, decime si entendí bien tu forma de ver las cosas, si no, por favor, corregime. sí, Eh, los pobres son pobres porque no tienen cosas o no tienen poder de compra. ¿Es eso lo que los hace pobres? en esta sociedad yo creo que sí. Ok, te voy a plantear un caso en pos de ver, porque me pareció muy interesante hace un par de entrevistas. Hablé con un hombre que me habló de que en Estados Unidos los pobres tienen acceso eh, a través de organizaciones, ellos se ocupan de darles comida, de darles un techo para Claro. dormir, Tienen asistencia, digamos, del Estado. tal cual. Perfecto. Entonces me sale preguntarte, porque me pareció muy interesante esto, tratar de entender si una persona es pobre porque no tiene acceso a esos recursos o porque no los puede acceder por sus propios medios. Eso es lo que estoy tratando de entender en este caso. Bien. Entonces, en el caso A, esta persona no tiene acceso a los recursos. La consideramos una persona pobre. En el caso B, esta persona tiene acceso a esos recursos no por sus propios medios, sino porque alguien más se los está dando gratis. Bien. Esa persona B, en tu forma de ver las cosas, ¿la considerarías una persona pobre o como ya tiene acceso porque se lo dio a alguien más, deja de ser pobre? ¿Cómo lo ves? Yo lo considero igualmente, o sea, una persona económicamente, pongamos, pobre, si no tiene, o sea, si por su cuenta no puede acceder a esos beneficios o a esos bienes o a lo que sea, digamos, lo que el Estado le otorgue, sigue siendo pobre, pero bueno, le dan una mano, por así decirlo, le dan una asistencia de parte del Estado que es, digamos, como puede ser una sociedad, bueno, colaborativa, digamos, en ese sentido. Así que supongo que sigue siendo pobre, pero bueno, el Estado les... eh, económicamente estoy hablando. Por ahí, no sé. Pasa que la pobreza, por ahí si me decís, bueno, hay estados que ayudan a la sociedad, digamos, a los individuos, porque justamente tienen derechos, y podría ser, por ejemplo, una especie de idea más socialista, ¿no? En el que se enfoca justamente en la igualdad, ¿no? De derechos. Pero, bueno, no sé, supongo que hay sociedades que por ahí son un poco más capitalizadas, que por ahí no le dan los mismos recursos a todos. Ok, Así. déjame ver si te sé ahí. Entonces, de tu forma de ver las cosas, eh, es el acceso, es el no poder acceder a los recursos por sus propios medios. Eso es lo que hace a la persona pobre. Incluso si el Estado los puede garantizar, esa persona sigue siendo pobre mientras no se los puede garantizar por él mismo. Entonces eso también lo agregamos a la definición. Sí, sí, exactamente. Te lo tomo, excelente. Eh,
me sale preguntarte, ¿cuál pensás que es la causa de la pobreza? Me hablaste de que en tu forma de las cosas, la parte más baja de la sociedad, que no puede acceder a tantos recursos como la parte media o alta, siempre es pobre. Entonces siempre hay una base que es pobre. Entonces, decime si entiendo bien, si estoy siguiendo la lógica correctamente. Ahí vamos. Se acaba de caer una señora. Bueno, no hay nada que podamos hacer, ya está arriba. Te voy a hacer este parate, voy a aprovechar esto, disculpa mi dispersión de atención. Me sale preguntarte, ¿tu nombre es Julio? Sí. Excelente. Julio, déjame ver si seguí la lógica correctamente. Me hablas de que la parte de abajo de la sociedad siempre la vamos a considerar pobre, independientemente de cuántos recursos tenga, porque es una medida comparativa de alguna manera. Claro. Entonces, es una cuestión de desigualdad de acceso a los recursos, es una cuestión de disparidad entre los que más tienen y los que menos tienen, independientemente de si o sea, si en una sociedad, como decíamos, en este caso, de 10 veces más rica, el pobre puede tener acceso a 3 televisiones en su casa, pero el rico puede tener 300. Sigue siendo pobre, incluso si tiene mucho más que nosotros dos hoy. No, yo considero, por ejemplo, que la pobreza por ahí en sí, por ejemplo, está la pobreza miseria, ¿entendés? Y está la pobreza, digamos, en escala Comparativo. comparativa, ahí está. Entonces supongo que si una persona no tiene acceso a nada, absolutamente, ni siquiera, por ejemplo, no puede cubrir los primeros, lo esencial que sería techo, alimento y vestimenta, ahí es una persona que está viviendo en condiciones de miseria. Pero si tiene acceso, por ejemplo, no sé, hasta poder tener comodidades, como me decís, 3 televisores o algo así, no es una persona en sí pobre. Se puede considerar comparativamente en escala, pero en realidad no es pobre. Digo, para mí, ¿no? Ya, te lo tomo. Ok. Sí. Entonces, bueno, preguntarte, ¿cuál pensás que es la causa de la pobreza? Si me tuvieras que... Y mira, nos tendremos que remontar a todos los tiempos, porque la pobreza creo que hubo siempre a partir de que se empezó a expandir o que se hizo el comercio, digamos, que se inventó el comercio, porque siempre hubo una persona que tuvo más cosas que otras, ¿no? Entonces, en el intercambio, en el que hubo en un momento, por ejemplo, una moneda o un bien de intercambio, siempre hubo una persona que tuvo más acceso a otras, o que, por ejemplo, y así, entonces siempre hubo esa escala, ¿no? O sea, históricamente, digamos. Así que bueno, la causa creo que en esta sociedad, no sé, porque es como para mí es como una especie de mecanismo que, si bien hoy en día está en grandes escalas, porque tenemos una sociedad, digamos, que hay fábricas, ¿no? Que es ultracapitalista o consumista en sí, porque el capitalismo, bueno, es independiente a la opción de uno que si quiere consumir o no. Digamos, quien hace crecer el capitalismo es el consumista, es el consumismo en realidad. Entonces uno tiene la elección de, digamos, de hacer que el mercado crezca o no. Pero también están, por ejemplo, si vos querés estar cómodo con zapatos, smoking o, bueno, tener esta tecnología, obviamente que tenés que incrementar lo que sí sería el mercado, digamos, y bueno, después de todo eso hay fábrica, hay empresa y demás, o sea, es una cadena, ¿no? En ese sentido. Pero sí, la causa de la pobreza supongo que es el modo de consumo del ser humano mismo. El modo Julio, de comodidad también, el modo de comodidad, el modo de subsistencia y demás. Y después, digamos, hay diferentes tipos de sociedades o en la misma cultura, ¿no? En el cual unas personas, por ejemplo, si no hay una persona pobre en sí, digamos, estamos hablando en forma de escala, hay, por ejemplo, sociedades que por ahí, colectivos, ¿no? Comunidades, dentro de lo que es la pobreza, clase media y clase alta, tienen sus modismos, su estilo de vida, sus lugares, puntos donde van a comprar las cosas, donde van a consumir, donde van a vacacionar y así, digamos, cada uno se mueve en su nicho, ¿no? Y eso lo define también como sociedad, digamos. O sea, ahí podés calificar a alguien por cómo se viste, cómo se peina, cómo habla o lo que sea, digamos, depende la ventaja comunicativa que tenga, digamos, puede decir, bueno, esta persona tiene plata, es pobre o no, o bueno, puede llegar a vacacionar 5 veces al año y esta persona nunca conoció el mar, por así decirlo. Entonces, Julio, déjame ver si es ahí. Te voy a molestar, que te corro un poquito, así no te corto en la cámara. Quiero que salgas. Ok, Julio, déjame ver si estás ahí. Me dijiste, la pobreza existe desde que se inventó el comercio. El comercio hace que haya desbalance entre personas que tienen más, personas que tienen menos. Entonces, cámara rápida hasta que llegamos al mundo de hoy. Hay fábricas, hay una sociedad capitalista establecida. Me dijiste que lo que mueve a la sociedad es el consumo, al mismo tiempo
si querés consumir, porque vamos a tener la imagen de que tenés un montón de vidrieras, sobre todo ahora en el celular, tenés un montón de vidrieras que te muestran qué es lo que podés alcanzar con la cantidad de plata que vale cada cosa. Podés comprar esto por tal plata. Al mismo tiempo eso te incentiva a producir, por ende salís de tu casa a moverte y hacer algo que en la mayoría de los casos tu jefe dice que es productivo en pos de vender un producto o vender un servicio. Entonces, haces eso por 8 horas en el estándar, haces eso por 8 horas de lunes a viernes y tenés un sueldo que podés usar para seguir consumiendo y tener las cosas que te gustan. Entonces, a tu forma de ver las cosas, el capitalismo es lo que hace, es la causa de la pobreza. No, no sé si el capitalismo en sí, porque el capitalismo vino después, por ejemplo, en el año 1008 y pico, no sé si 1700, 1008, una vez que ya cayó el feudalismo y después empezaron a, digamos, a mecanizar un poquito todo, o sea, lo que es la industrialización, pero la pobreza ya estuvo mucho antes, ¿entendés? O sea, no en sí, digamos, la pobreza está alimentada por el capitalismo actual, sino que hubo siempre a partir de lo que sería el comercio, el intercambio de bienes, ¿no? O sea, en un momento hubo, por ejemplo, sal, después hubo, eh, no sé, minerales, piedras preciosas, después hubo oro y ahora está el papel moneda, billete, bueno, es el intercambio ese lo que estoy hablando, es esa mecánica, es esa Ok, entonces, que provee a algunos, digamos, de ciertos bienes que lo pueden cambiar y otros que no. Y a partir de dónde se consiguen esos bienes, ese papel moneda, y bueno, de acuerdo al nivel que tenga cada uno. Hoy en día, por ejemplo, te puedes recibir, puedes tener, no sé, una carrera, lo que sea, y tenés más estabilidad, ¿no? Tenés una mejor condición de vida. Y antes, en su momento, no sé, era trabajar las tierras, poder conseguirte a fuerza productiva física, digamos, podías acceder a cierta moneda para, bueno, después intercambiar. Yo creo que más que nada sería el consumir en sí, y la idea de estar más cómodo, de querer siempre, no sé, tener un poquito más de, por así decir, comodidad o un mejor estilo de vida, ¿no? Así. entonces Julio, te entendí mal. Capitalismo entonces es el nombre que tiene hoy por hoy el sistema en el cual se hacen las transacciones. Pero tu forma de ver las cosas es que ha existido desde siempre la pobreza porque ha existido desde siempre o de hace mucho tiempo, más del que podemos conceptualizar, ha existido el transar, el hacer transacciones. Sí, sí. No el comercio, pero justamente esa modalidad de comercial, del intercambio. Por ejemplo, yo te quiero comprar este micrófono y digo, bueno, ¿cuánto vale? Y eso mismo. Entonces, por ejemplo, que estemos en el año, no sé, 800, no sé, lo que sea. En un momento se tuvo que intercambiar algo. Por ejemplo, alguien tenía una quinta o lo que sea y otro no la tenía, o bueno, y decía, bueno, ¿cuánto valen, no sé, los tomates que tenés? ¿Entendés? Y entonces, y el que tiene muchos tomates, obviamente, es más rico, por así decir, que el que no. Entonces, Julio, ¿cuál sería, a tu forma de ver las cosas, la solución o una forma de mejorar la situación de pobreza? Porque hasta donde yo pude seguir tu razonamiento, la pobreza es causada por el mismo hecho de hacer transacciones y de intercambiar cosas. Entonces, te voy a proponer lo que yo sigo con mi lógica. Y decime si estoy completamente errado, por favor, corregime y dame tu respuesta de cuál sería en realidad la causa. Disculpa, la causa no. ¿Cuál sería la solución a la pobreza? ¿A minimizarla o hacer que, no, que deje de existir en el mejor de los casos? Si el problema en sí mismo es el transar, hacer transacciones, entonces deberíamos dejar de hacer transacciones y eso entiendo de que sería mucho más difícil porque si yo no produzco este micrófono, no podría conseguirlo. Entonces cada persona tendría que hacer todo lo que conseguimos en el mercado o no sé, tener su árbol de manzanas y no en vez de comprarlo de otro lado. Entonces me parece muy difícil cómo sería un mundo, muy difícil de entender cómo sería un mundo sin transacciones. Pero decime a tu forma de ver las cosas. ¿Cuál sería la solución a la pobreza o la forma de minimizarla? Y yo creo que soy un poco pesimista, la solución no está en ningún lado, porque en sí el ser humano es un ser, por ejemplo, va a tener seres que son sumamente individualistas, que piensan solamente en sí mismos, y tener otras personas que no piensan en algo un poco más comunitario, digamos, en ayudar al otro. Y cuando haya esa desigualdad, siempre va a haber alguien que se le ingenie para aprovecharse o decir a sacar provecho, digamos, de otro. Entonces, yo creo que la solución está directamente en que se termine el mundo y vuelva a empezar y que no exista el ser humano. Es una forma de decir porque, te digo la verdad, para mí no hay solución a eso. Sí podría ser una solución desenmascarar, por ejemplo, a algunos organismos, sistemas, lo que sea, ultracapitalistas, monopolizadores, ¿entendés? El que diga, bueno, estos por ahí se están aprovechando de nosotros, pero ¿qué pasa? Ahí el problema.
por ejemplo, las grandes industrias o los grandes capitalistas que son los financistas, digamos, de las empresas y eso, bueno, abarcan absolutamente todo el mercado. Entonces, hasta quizás el menos consumista puede comprar sus productos, sí que nosotros lo sepamos. ¿Entendés? Entonces está, digamos, al que le fue bien históricamente, por ejemplo, por así decirte así, Rockefeller, que hizo un monopolio terrible, pensó solamente en sí y que le pisó la cabeza a toda la competencia. Pero me decís, va a haber alguien, por ejemplo, que no, o sea, quizás en la historia o de acá adelante, van a dejar de existir, por ejemplo, Rockefeller. No, siempre va a haber una persona que vea algún tipo de salida o tenga algún tipo de ingenio como para decir, bueno, voy a sacar de acá y me voy a hacer cada vez más rico. Y no, quizás no tenga la culpa porque no pasó, digamos, sí tiene la culpa de no pensar en sí en la necesidad de los demás, pero como no la vivió, como quizás nunca pasó necesidades, no piensa en el otro. Así que yo creo que no hay solución en sí prácticamente para lo que es la pobreza. O sea, es como, es muy eh, Schopen- a los Schopenhauer, ¿entendés lo que te digo? Pero es pesimista. Pero bueno, hay que vivir la realidad, tampoco se puede, no sé, vivir con gafas rosas, te digo por así decir, bueno, el día de mañana se va a caer, no sé, el capitalismo y vamos a vivir en ultracomunismo y vamos a ser todos iguales. No, no sé. Julio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Esto dónde va a salir? Buenas tardes. Ahí te muestro, está ahí el coso.